Bueno, nuevamente bienvenidos después del espacio de descanso y vamos a continuar con la jornada, con la sesión de hoy, con el tema correspondiente que advertía el doctor Luis Eugenio Prada y corresponde a la gestión de contratistas y a la gestión en materia de compras y adquisiciones como supervisores de contrato, bajo el rol de supervisor, pero desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Desde el enfoque de seguridad y salud en el trabajo. Yo sé que aquí en la primera sesión el doctor Quijano pues dio toda una información muy importante del rol del supervisor desde el contexto disposiciones legales vigentes, es decir, normatividad externa, pero también normatividad institucional, componente que terminó de reforzar el doctor Prada en la mañana de hoy. Pero lo que vamos a mirar ahora, correspondiente al rol de la supervisión, se circunscribe estrictamente a esos elementos que debemos supervisar, que debemos asegurar que se cumplan, pero que están ligados estrictamente al componente seguridad y salud en el trabajo. Que yo sé que muchas veces, y soy consciente, es el patito feo. Cuando en los claustros de profesores dicen, necesitamos un espacio en el claustro hoy porque van a venir de seguridad salud en el trabajo. Que llegaron los de las pausas activas. Mire, yo este fin de semana tengo clase de posgrados en Barranquilla. Entonces solicité mi comisión y obviamente con mi jefe inmediato, pues más allá de subirla en el sistema y que es un tema muy despersonalizado porque simplemente es una solicitud que llega por una bandeja, pero igual pues yo le dije esto, jefe, para comentarle que este viernes voy para dictar clase de posgrados en Barranquilla. Sí, perfecto, por ahí me llegó, bueno, qué bien. ¿Qué va a dictar? Le dije, no, pues un módulo ahí de seguridad en el trabajo. Y me dijo, uy, eso tiene que ser muy aburrido. ¿Qué tal el ánimo que me dio? Digo, eso tiene que ser muy aburrido. ¿Y todo el fin de semana en eso? Qué emoción, ¿no? Y realmente así es. O sea, el tema de seguridad en el trabajo es bien particular. Ya hace algún tiempo, una vez tuve una cita médica y ahí en el diagnóstico que me estaban haciendo me dijeron, ¿usted qué hace? No, yo soy profesor. ¿Dónde? En la UIS. Qué bien, ¿qué dicta? Seguridad en el trabajo. Digo, uy, eso sí está de moda, ¿no? Oiga, eso sí que está de moda. Le tiene que estar yendo bien a usted, ¿no? Porque esa vaina sí que se puso de moda. Y ahí yo hago una primera advertencia. Yo no diría que es un tema de moda. Porque moda, o sea, aparte de ser una medida de tendencia central en estadística, pues si uno mira, el Código Sustantivo de Trabajo es de 1950. El Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial es de 1979. Entonces decir en el 2020 o en el 2021, 22, que este tema se puso de moda, no, pues siempre ha existido. Yo diría que es un tema más de conciencia. Y es un tema de conciencia ligado con el componente económico. Levante la mano el que alguna vez ha botado plata, así sean 2.000, 5.000, 10.000 pesos. Yo creo que todos hemos botado plata alguna vez y le da un rabo, ¿sí o qué? Así sean 5.000 pesos, pero usted bota plata y ese día le da un hambre. Y usted ve una vitrina y usted dice, si no hubiera botado los 5.000 pesos, me compraba de pastel, pero boté los 5.000 pesos. Entonces ahora imagínese una empresa, como ocurre en Colombia, a la que por un accidente de trabajo, una enfermedad laboral o una decisión laboral mal tomada, se le van 500, 600, 800, 900 millones de pesos. Porque es el diario vivir. Es el diario vivir. Y eso ocurre. Por no ir muy lejos, ya pasó hace algún tiempo. Centro Comercial Parque Caracolí, aquí en Bucaramanga, cuando lo estaban construyendo, abajo en Cañaveral. Se cayó un bulto de cemento desde un andamio y estaba un soldador soldando unas rejas y le cayó en la cabeza. Con la tan mala suerte, y lo digo así, tan mala suerte que no lo mató.
Y digo tan mala suerte que no lo mató porque le calificaron 96.8% de pérdida de la capacidad laboral. ¿Y qué es perder el 96.8% de la capacidad laboral? Lo dejó cuadrapléjico. Se sabe que está vivo porque respira y porque hace sus necesidades fisiológicas sin control de esfínteres. Entonces, si nos vamos a la normatividad, cosa que ahora vamos a mirar de manera general, si es un accidente de trabajo, claro, es un accidente de trabajo. Entonces la ARL asume el accidente de trabajo y paga la pensión de invalidez. De invalidez porque quedó vivo, ¿no? Si no, pagaría a los familiares pensión de sobrevivencia. Entonces paga la pensión de invalidez. ¿Cuánto es? El 75% de lo que la persona se ganaba. Entonces, si la persona se ganaba 2 millones de pesos, se va con una pensión de 1.500.000. Y si fueran 3, pues serían 2.250.000 y así sucesivamente. Pero resulta que existe en la normatividad nuestra, particularmente en el Código Sustantivo de Trabajo, artículo 216, el artículo más citado para demandas laborales en Colombia, el artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo que dice, si el trabajador o sus beneficiarios logran demostrar que el accidente o la enfermedad fue por culpa de la empresa, entonces está obligado a indemnizar y reparar. Y eso se llama responsabilidad civil. Y en este caso que les cuento de Parque Caracolí, los familiares demandaron, vino todo el proceso jurídico y salió una demanda favorable de 930 millones de pesos para la familia afectada, independientemente de que la ARL esté pagando la pensión de invalidez, porque una cosa no reemplaza a la otra, porque son dos derechos que se tienen. Y ahí sigue la responsabilidad administrativa y ahí sigue la responsabilidad penal, porque hasta para la cárcel puede uno ir a templar por eso. Entonces, fíjense que no es un tema menor, tampoco se trata de venir a meter terror, dirán, pero llegó con los taches arriba. No, pero es que como es el patito feo y a veces es lo que más esquivamos, no, hay cosas que de verdad son absolutamente necesarias en el marco de la supervisión y aseguramiento de componentes en lo que corresponde a seguridad en el trabajo. Entonces, el propósito de este espacio es precisar dos elementos en particular. El primero de ellos, bueno, sí, nos ceñimos y nuestro documento de referencia es el decreto 1072 del año 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo, y de ahí vamos a estudiar dos elementos. Este primer elemento, 2.2.4.6.27, que es las compras de bienes y servicios. Y entonces las especificaciones que debemos precisar, emitir, aclarar en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ya no las especificaciones técnicas, ya no las especificaciones de calidad, sino que si yo voy a adquirir un bien o un servicio, en esa orden de compra, en esa especificación de compra, pues lo que corresponda a seguridad y salud en el trabajo debe quedar especificado. No se preocupen que esta presentación se las compartimos para que ustedes la puedan tener con mayor detalle. Y el segundo elemento es ya los requisitos que deben cumplir los contratistas. Los contratistas, bien sea persona natural, bien sea persona jurídica, y vamos a mirarlo, pues, cómo logramos que esto se lleve a cabo. Si bien es cierto, puede que como supervisor yo propiamente no lo haga, pero si tengo un equipo de trabajo, pues mi equipo de trabajo, yo por ejemplo soy supervisor de unos contratos del equipo de salud mental y demás, hay cosas que sí, yo como supervisor soy el que respondo, pero muchas veces pues puedo delegar ciertas funciones para asegurar que se cumpla el ejercicio de la supervisión y lo podamos lograr. Porque, y lo aclaro porque podrán decir algunos, entonces, según lo que Juan Camilo está diciendo, me toca irme para industrial a hacer la especialización en seguridad en el trabajo con todo lo que explicó. Pues no, porque hay un equipo de apoyo, hay una unidad específica, un subproceso en talento humano que es el de seguridad en el trabajo que puede brindar toda la asesoría, todo el acompañamiento, tenemos una ARL, etcétera, pero sí hay que asegurar el cumplimiento de los lineamientos. Entonces, el sistema de gestión de seguridad en el trabajo en Colombia pues es una estructura como todas las normas ISO que tiene el ciclo que propuso Edward Deming por allá en los 60 de planear, hacer, verificar y actuar, y ese ciclo PHBA que tantas veces hemos escuchado nombrar. Entonces, en el marco de este sistema de gestión de seguridad en el trabajo, pues aparece algo que no es invento nuestro, sino que existe y hace parte y es la contratación.
Y precisamente eso fue lo que me trajo hoy aquí, es decir, es una obligación que se tiene en el marco contractual. Y ahí está pues definido cuáles son los artículos que implican y demás, pero eso en este caso no nos interesa. Simplemente para sustentar que lo que estamos presentando en este momento es porque está en la norma, es porque es de ley, es porque tenemos la obligación de gestionarlo para darle cumplimiento como tal. Entonces empecemos con el tema compras, que es el más fácil. ¿Y qué nos dice el tema compras? El empleador, o en este caso el contratante, que nosotros desde nuestras diferentes unidades, cuando contratamos, pues nos volvemos empleadores, somos el contratante, somos el que está haciendo todo el trámite, debe garantizar que se identifiquen y evalúen las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por eso decía hace un rato, ya aquí no entramos a las especificaciones técnicas, ya aquí no entramos a los requisitos de calidad, no, elementos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces pongamos un ejemplo. Yo necesito comprar un cuñete de pintura. Cuñete de pintura anticorrosiva. ¿Por qué? Porque estoy haciendo X, Y, Z labor y necesito un cuñete de pintura anticorrosiva. Sí, la orden de compra tiene todos unos elementos que se establecen, que la forma de pago, que el tiempo de entrega, que la calidad, etcétera. ¿Y en seguridad salud en el trabajo qué? Debería haber algo. Entonces uno diría, como mínimo, necesito que con la entrega del cuñete de pintura me entreguen la ficha de datos de seguridad. Si no trae ficha de datos de seguridad original del producto, no se lo recibo. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque la ficha de datos de seguridad es la que me dice, por ejemplo, qué tipo de guantes debo utilizar para manipular esa pintura. Porque es que una cosa es un guante de nitrilo, otra cosa es un guante de neopreno y otra cosa es un guante para comer pollo. Entonces yo necesito saber cuál es el tipo de guante que tengo que utilizar para manipular esa pintura. ¿Qué pasa si la persona cuando está pintando se desmaya, se desploma? Pues la ficha de datos de seguridad me dice cuáles son las medidas de primeros auxilios que yo tengo que tomar en caso de que eso se presente. ¿Cuál es la disposición final de ese producto, de ese tarro cuando ya se haya acabado? Entonces, fíjense que esos son especificaciones en materia de seguridad en el trabajo, diferentes a las especificaciones técnicas. Entonces eso, a manera de ejemplo, para tener en cuenta cuando se hacen compra de bienes y servicios, que debo contemplar desde seguridad en el trabajo. Esto desde bienes. Ahora miremos servicios. Supongamos que yo voy a contratar una auditoría. Una auditoría para la escuela, una auditoría para el laboratorio, una auditoría para la unidad, etcétera. Claro, hay una serie de requisitos técnicos. Entonces, que la hoja de vida de la persona, que la experiencia, que todo lo que eso representa. Y desde seguridad salud en el trabajo, ¿uno qué pudiese decir? Bueno, el soporte de pago de seguridad social por el periodo y el valor correspondiente. Como quien dice, como pasa en hidrocarburos, usted en hidrocarburos va a ingresar a una planta y usted no lleva el soporte de seguridad social, fácil, no entra. No puede entrar. No lo dejan entrar. Pero además tiene que tener en cuenta que sea el periodo y el valor correspondiente. Y cuando hablamos del valor correspondiente, pues hablamos de ese mínimo 40% del valor del contrato que ahora vamos a mirar a la luz del sistema de seguridad social. ¿Qué otro elemento yo debería especificar? Los elementos de protección personal requeridos para las visitas de campo, suponiendo que la auditoría represente visita de campo. Entonces, especificar en la orden de compra de la adquisición de ese servicio que si la persona no trae casco, no trae bata, no trae botas, no trae, etcétera, pues no entra o no puede llevar a cabo el ejercicio. Entonces, fíjense que son especificaciones que en teoría son sencillas, pero que deben precisarse, que deben hacerse a la luz de las compras. Hasta ahí, súper sencillo, ¿cierto? No hay inconveniente. Ese es el artículo 2.2.4.6.27 del decreto 1072, relacionado con las compras. Ahora, entremos a la gestión de contratistas desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo. O sea, yo como supervisor de contrato
¿Qué debo verificar? ¿Qué debo revisar a la luz de la normatividad colombiana en materia de seguridad salud en el trabajo? Porque en eso me perdonan lo monotemático, pero quiero ser muy insistente. Esto que estamos presentando no es un invento de la UIS. Esto que estamos presentando es de ley, es de norma, es decreto de presidencia. Entonces, por eso y de ahí la importancia. Y fíjense que nos habla de proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados en misión, contratistas y sus subcontratistas. Porque es que ahí se enreda un poco más la pita, ¿no? Cuando el contratista me subcontrata a su vez personal. Pero recuerden que existe algo llamado la responsabilidad solidaria. Entonces yo como contratante finalmente soy el que respondo por todo. Porque tuve que haber hecho seguimiento de la subcontratación que estaba haciendo mi contratista. Entonces, este es un tema complejo y todo lo que se persigue con esto es evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y la ocurrencia de enfermedades laborales. Y ahí entra un factor que es bien complejo de controlar y es el factor humano. La Organización Internacional del Trabajo tiene una estadística muy clara hace muchos años y es que el 85% de los accidentes de trabajo en el mundo son por actos inseguros. El 85% de los accidentes son por actos inseguros que cometen los trabajadores y trabajadoras. Actos inseguros. Pero nuestra normatividad, sí, claro, esto tiene que haber sido, sí, por Magdalena Medio. Pero nuestra normatividad establece algo que no va muy a favor del empleador. Y es que la culpa del trabajador, y tengan esto presente, la culpa del trabajador no es razón para objetar el accidente de trabajo. Es decir, el trabajador puede haber cometido el acto inseguro y el acto de irresponsabilidad más grande del mundo. Pero ante el sistema general de riesgos laborales es un accidente de trabajo. Ah, que ya después administrativamente cuando le pase el alta médica nos entendamos. Sí, pues ahí nos entendemos. Pero como tal es un accidente de trabajo. Verbigracia, un mensajero que omite un semáforo en rojo y se pasa y entonces otro carro lo golpea y lo accidenta y lo levanta. ¿Accidente de trabajo? Sí, claro, es accidente de trabajo. Ahí no hay argumento para decir, es que él se comió el semáforo. No, no pasa nada. O sea, no es que no pase nada, sino que eso no es razón para objetar el accidente. O sea, el accidente igual le va a caer a la empresa. El trabajador que se sube al andamio sin arnés, sin equipo de protección de caída, sin absolutamente nada, que camina por la obra en sandalias 3 puntadas y le cae justo un ladrillo en el pie. Es un accidente de trabajo. Aquí no hay manera de decir, no, no, esto no es accidente porque es que mire que él andaba en sandalia 3 puntadas. No tiene nada que ver. Entonces viene todo el proceso de investigación de cuál fue la gestión que se hizo para evitar que eso ocurriera. Y eso es un tema que no se puede negar, que va en desventaja nuestra como contratantes, como empleadores, y es ese hecho de que la culpa del trabajador no es razón para negarlo. Claro, ya después usted puede tomar administrativamente las medidas que correspondan, pero espere que llegue el alta médica, ¿no? Parta de ahí. Espere que tenga una alta médica, porque si quiere prescindir de la persona, tiene que esperarse que tenga una alta médica, ¿no? Ley 361 del año 97, más conocida como Ley Klopatowski, artículo 26. La condición de salud no puede ser razón ni para dar por terminado el contrato, ni para negar el acceso al trabajo. Ley 361 del 97. Entonces, si hablamos de que para dar terminado, ¿qué significa? Pues que si un trabajador está incapacitado, usted no puede dar por terminado el contrato. Así sea un contrato a término fijo que se vence este viernes, pero si está incapacitado no se puede dar por terminado. Tiene que prorrogarse hasta que haya una alta médica. Lastimosamente, eso también es utilizado muchas veces por el trabajador para no dejarse sacar. Porque sabe que ya viene el vencimiento del contrato, entonces ¿sabe qué hace? Se incapacita. Entonces es un tema que a veces juega
también en contra, pero pues no podemos hacerlo y se vuelve una situación. Por eso decía que cuando haya una alta médica, usted tome las medidas administrativas que correspondan. Y para el ingreso, pues la ley también es muy clara, ¿no? De ahí la importancia de los exámenes de ingreso bien realizados. Una condición de discapacidad no puede ser motivo para negar el acceso al trabajo, salvo que dicha discapacidad sea totalmente incompatible con la función que la persona va a desempeñar. Como quien dice, pues una persona con discapacidad visual y se presentó para un concurso en vigilancia o en conductores, pues claramente es incompatible y ahí pues no tenemos problemas legales. Pero negarle el acceso al trabajo a alguien para una labor normal, porque padece de hipertensión o padece de diabetes o tiene alguna condición de salud específica o demás, pues también es un problema legal que hay que considerar y bueno, hay que tener presente. Entonces, teniendo en cuenta que la culpa del trabajador no es razón para negar el accidente o la enfermedad, entonces la responsabilidad de evitar que eso ocurra pues recae en nosotros y en el equipo de trabajo que deba llevarlo a cabo. Y ahí es donde aparecen las responsabilidades que mencioné hace un momento. Cuando ocurre un accidente de trabajo o cuando ocurre una enfermedad laboral, aparecen 4 tipos de responsabilidades. 4. Civil, laboral, administrativa y penal. O sea, el tema se amplía de manera importante y por eso esto es de tanto cuidado. O sea, por eso hay que tener tanta precaución con esto. Entonces, desglosémosla rápidamente. Hablemos de la responsabilidad laboral. Es la más fácil de cumplir. La más fácil de cumplir. ¿Cómo se cumple la responsabilidad laboral? Afiliando al trabajador a una ARL. Es de las pocas responsabilidades que uno puede tercerizar. Porque uno normalmente, y sobre todo cuando es jefe, uno delega funciones. Uno delega tareas, pero la responsabilidad sigue siendo suya. Pero en este caso, esta responsabilidad sí se puede delegar. Yo se la entrego a una ARL. Si esta persona se accidenta, si esta persona se enferma, usted me responde con la asistencia médica y me responde con las prestaciones económicas, llámese incapacidad temporal o permanente parcial o pensión de invalidez o pensión de sobrevivencia o si es el caso auxilio funerario, que incluye. Pero eso es fácil de cumplir. Lo peor es que uno muchas veces se encuentra en nuestro ecosistema empresarial con que no se afilió a la persona a la ARL. No se afilió a la persona a la ARL. Imagínense, por ejemplo, que ¿cuánto es el 0? A ver, hagamos la cuenta aquí. ¿Cuánto es el 0.522% de un salario mínimo? A ver, un salario mínimo es 1.160.000 pesos y multipliquémoslo por 0.00522. 6.055 pesos. Sigue riesgo 1, ¿no? Porque 0.522% es riesgo 1. 6.000 pesos. Lo que valen 2 cervezas. Y muchas veces se encuentra uno problemas externos porque no se afilió al trabajador a la ARL. Cuando ese es el monto, si hablamos de un salario mínimo y si hablamos de un riesgo clase 1. Entonces esa es la primera responsabilidad. Luego viene la segunda responsabilidad, que es el coco, es la que yo les decía, mucho dinero, el caso de Parque Caracolí, los 930 millones de pesos, porque esta se paga y se paga con mucha plata. Está sustentada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Y se paga con dinero. ¿A quién? A los beneficiarios, a los familiares, pero si no murió, pues al trabajador. ¿Y por qué se mueve tanta plata aquí? Porque aquí se pagan 3 tipos de perjuicios. Los perjuicios patrimoniales, los perjuicios extrapatrimoniales y los perjuicios fisiológicos. ¿Cuáles son los perjuicios patrimoniales? Se dividen en 2. Uno, el daño emergente. Cuando ocurrió la tragedia, yo tuve que contratar un avión ambulancia para llevármelo para Bogotá. Entonces yo asumí ese costo y me costó un montón de dinero. ¿Quién me va a responder por eso que yo tuve que asumir cuando ocurrió el accidente? Eso se llama el daño emergente. Luego aparece otro que se llama el lucro cesante y aquí sí que se mueve plata. Porque cuando la persona se accidentó, entonces empieza a aparecer que no solamente era trabajador o trabajadora de la empresa, sino que también hacía cuadros al óleo, que los fines de semana cantaba con mariachis. De hecho, que
casi que lo que traía de sueldo a la casa era una chichigua comparado con lo que hacía por fuera. Pero que ahora, después del accidente, ¿quién nos va a responder? Porque mire ese lucro cesante que tenemos. Entonces, en la demanda le meten el lucro cesante. Es que, ¿por qué cree que llegamos a 930 millones de pesos de un salario de 2? Y lo sé porque yo estuve en ese caso. Entonces, vienen los perjuicios patrimoniales, pero eso no es tanta plata. O sea, en los patrimoniales realmente no está el grueso del asunto. El grueso del asunto está en los extrapatrimoniales. Ocurrió el accidente o la enfermedad, porque es ponerle precio al dolor, a la tristeza, a la depresión, a la nostalgia, a la ansiedad. Y como no existe el tristómetro ni el depresionómetro, entonces se estima de manera subjetiva, y yo he visto hasta en audiencias cuando llevan niños y dicen, mire, era el mejor del colegio. Era el mejor del colegio y mire, después del accidente del papá, mire cómo quedó. Y el pobre chino allá. Y entonces argumentando todo un recurso por perjuicios extrapatrimoniales. Entonces viene el daño moral. Eso es un montón de plata. Y cuando el evento no es mortal, entonces viene otro tema y son los perjuicios fisiológicos, que es la afectación en la vida. Supongamos que yo trabajaba en construcción y me caí de un andamio porque el andamio estaba mal montado, pero no me maté. Pero entonces quedé con un problema en cadera y en pelvis y ya para caminar me cuesta muchísimo y ya nunca volveré a ser el mismo. Y entonces resulta que mi pasatiempo era jugar fútbol. Y yo me jugaba todos los partidos de fútbol los fines de semana en Bucaramanga. Jugaba aquí en la Juventud, jugaba en la Marte, jugaba allá en el Hormiguero, jugaba en la del Mutis, jugaba en la Gómez Niño, en todas. Y ahora resulta que por el accidente que tuve en la empresa ya no puedo jugar fútbol. O bailar salsa, si es que esa era mi pasión. O tener relaciones sexuales. Imagínate cuánto vale eso. Y entonces, ¿cuánto vale eso? Entonces, si sumamos perjuicios patrimoniales, extrapatrimoniales y fisiológicos, se viene entonces la demanda por responsabilidad civil, que es muchísimo dinero. Y les decía, este artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo es la norma laboral más citada para demandar organizaciones, buscando echarle la culpa del accidente o de la enfermedad a la empresa. Y entonces, ¿qué se viene a investigar? ¿Cómo fue la supervisión? ¿Cómo fue el seguimiento? ¿Cómo fue el acompañamiento? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué se necesita? Esto desde la perspectiva del trabajador para lograr que se determine si hubo o no hubo responsabilidad civil. Que se haya incurrido en negligencia. Son tres elementos: negligencia, imprudencia o impericia. El primero es negligencia, el segundo es imprudencia y el tercero es impericia. ¿Pero qué significan? Recuerden que esta presentación se las compartimos hoy mismo. Negligencia es que usted sabía y aún así permitió. Usted conocía y aún así permitió. Recuerdo un caso de una vez aquí en Bucaramanga, una empresa hacían mantenimiento de UPS y salió un mantenimiento de unas UPS en Cartagena, y entonces iban a mandar una cuadrilla de 4 trabajadores en una camioneta, y el día anterior ellos manifestaron que las llantas de la camioneta estaban muy lisas, que eso estaba desgastado y que de eso ya habían muchos reportes. Pues lo que se ganaron fue una vaciada, que ahora, mejor dicho, entonces ¿qué? Entonces toca mandarlos en un tractor para que las llantas sí les sirvan, etcétera, etcétera, etcétera. Se fueron. Pasando Bosconia, con las llantas lisas, el pavimento caliente, le salió un huevo a la llanta, cogieron una piedra, se reventó la llanta y se mataron los 4. Y entonces ahí que se achaca, ¿es accidente de trabajo? Sí, claro, es accidente de trabajo, nadie lo discute, es un desplazamiento en comisión. Pero entonces aquí viene la parte demandante. ¿Hay responsabilidad civil? ¿Y qué se achacó en ese caso? Sí, claro, hubo negligencia. Hay un montón de soportes de requerimiento de cambio de llantas y mantenimiento de la camioneta que nunca se atendió y aún así permitieron que la actividad se ejecutara. Eso es negligencia. Usted sabía y permitió. Mientras que imprudencia es que usted pecó por exceso de confianza, pecó por sobradez, pecó por frescura. De eso que uno muchas veces dice en la calle, pero son 2 minuticos. Y usted se baja 2 minuticos y cuando sale encuentra el cepo. O lo que es peor,
no encuentra el carro. Entonces, pecó por imprudencia, pecó por sobradez. Eso no pasa nada. Y muchas veces pasa cuando que suba hacia allá al poste, pero mientras me pongo todo, eso súbase así, pues, por 2 minuticos. No pasa nada y en un segundo se pierde la vida. Entonces, eso es imprudencia. E impericia es cuando no se es competente, cuando no se es calificado, cuando la persona que hacía el trabajo, la tarea, no es la adecuada para hacer la labor. Y aquí me adelanto algo que vamos a mirar ahora enseguida, y es el asegurar la competencia de la persona que realiza el trabajo. Porque lastimosamente la falsificación de documentos es un tema del pan de cada día. Yo les cuento una historia a título personal. Yo me encontré mi título profesional falsificado. Y yo sé de una persona que anda con mi título profesional falsificado. Y lo encontré revisando un trabajo de grado, porque revisando un trabajo de grado de pregrado, se exigía que en el documento tenía que ir la hoja de vida del tutor. Y yo al tutor, pues conozco quién es el tutor. Y bueno, después de leer el documento y calificarlo, se me dio por chismosear la hoja de vida. Cuando veo yo, año 2005, Ingeniería Industrial, Universidad Industrial de Santander. Y, este no estudió conmigo. Este no se graduó conmigo. Y lo peor es que éramos amigos cercanos. Entonces le tomé una foto a esa imagen y llegué a mi casa esa noche y le dije a mi esposa, ¿dónde está mi diploma? Arriba del closet. Bueno, voy a buscarlo, porque todos los diplomas dicen libro tal, folio tal. Y me fui a buscarlo, preciso, era el mío. O sea, me encontré mi diploma falsificado. Y así como eso, estimados doctores y doctoras, se falsifican certificados de trabajo en alturas, licencia en seguridad y salud en el trabajo, matrículas CONTE de electricistas, cursos de formación y demás. Entonces, una de esas desgastantes labores que hay que hacer es la de verificar la autenticidad de lo que nos están aportando, por lo menos lo que sea para tareas críticas. Sí, por lo menos lo que sea para tareas de alto riesgo. Porque es que donde pase algo luego nos achacan impericia. Y es que la persona no era competente. El operador de la excavadora no era competente y produjo un accidente y mató a 5 personas. Imagínense el lío, y el diploma era falso. O el certificado era falso. Y usted como contratante, ¿qué control tenía para que no le metieran ese gol? Entonces, ahí entra un tema bien importante que es la impericia. Eso es responsabilidad civil, la de mucha plata. La penal, pues lastimosamente cuando hay un evento, pues la persona puede tener implicaciones penales. Aquí seguramente hay abogados. Recuerden que en responsabilidad penal se habla o de culpa o de dolo. Particularmente en derecho, cuando se habla de culpa, significa que no tuvo la culpa. Homicidio culposo, no tuvo la culpa, no hubo intención. Pero cuando se habla de dolo, pues sí se habla de intención, sí se habla. Normalmente a nivel laboral es muy raro que ocurra un tema de homicidio o lesiones dolosas, porque eso significa que usted lo hizo a propósito. Casi todo es culposo. Pero igual esto tiene implicaciones y es todo lo que es artículo 331 del Código Penal y todo aquello que haya podido generar deformidad física, perturbación funcional. Ojo con esto, perturbación psíquica. Perturbación psíquica. Y aquí hago un pequeño paréntesis para aclarar que el acoso laboral tiene connotación penal. Porque así como las personas van a la fiscalía o en el caso nuestro que somos servidores públicos a la procuraduría a denunciar por lesiones personales, por ejemplo, que sí, si usted alguien intentó matarlo con un cuchillo o lo golpeó con una piedra o lo que sea, usted va y pone una denuncia por lesiones personales, ¿cierto que sí? Es lo normal y lo hemos escuchado 1000 veces. Bueno, pues exactamente pasa lo mismo con la perturbación psíquica. Es tan culpable el que lo quiso agredir a usted físicamente como el que lo quiso volver loco, como el que lo quiso atormentar. Entonces ahí entra la perturbación psíquica. Cierro paréntesis de temas acoso laboral. Eso no tiene nada que ver con la supervisión de contratos, pero ya que lo encontré, vale la pena.
pérdida anatómica, lesión seguida de parto prematuro y lesión seguida de aborto. Ojo con un tema acá. Y ahí viene entonces el tema de la licencia de maternidad. ¿De cuánto es hoy? 8 de agosto, la licencia de maternidad en Colombia. Se miden semanas, primera pista. ¿Cuántas semanas son la licencia de maternidad? 18. 18 semanas, que entonces se convierten en 4 meses y medio. ¿De cuánto es la de paternidad? 2. Oigan, y que no hubiéramos tenido participación. 18 semanas versus 2. Bueno, no, y eso que recientemente la ampliaron, ¿no? Porque inicialmente eran 5 días hábiles. O sea, tenemos que darnos por bien servidos que fue recientemente ampliada la licencia de paternidad. Ojo, son 18 semanas, pero hay un tema muy importante al que hay que hacerle seguimiento si usted en su rol de supervisor, de contratante, tiene una trabajadora en estado de embarazo. La ley dice que son 18 semanas, pero de esas 18 semanas tiene que salir a licencia 2 semanas antes de la fecha tentativa de parto que indique el médico tratante. ¿Qué significa? Que si el médico tratante señala que esta trabajadora, la fecha tentativa de parto es el 15 de diciembre, a partir del 1 de diciembre ella no debería asistir a laborar, porque de las 18 semanas de la licencia de maternidad, 2 deben tomarse antes de la fecha tentativa de parto. Entonces, fíjese el problema que pudiese haber si usted permite u omite involuntariamente, porque insisto, aquí no hay dolo, usted no tiene la intención, culpa. No tuvo intención, pero a usted se le pasó que esta persona salía a licencia el 15 de diciembre, o sea, que el 15 de diciembre daba luz, perdón. Y el día de las velitas en medio del jolgorio se cayó por unas escaleras aquí en la unidad y ahora resulta que tenemos una lesión seguida de parto prematuro o tenemos una lesión seguida de aborto. Coja el primer bus sin regreso al lugar más lejano que encuentre. Porque ¿sabe qué le va a decir el Ministerio de Trabajo? Oiga, ¿a usted no le alcanzaron 8 meses y medio para hacer un empalme? ¿No le alcanzaron 8 meses y medio para hacer una entrega de cargo? Entonces, nada. O a veces pasa algo, y es que la misma persona le dice a uno en un acto de solidaridad y altruismo y derroche de voluntad hacia el trabajo: jefe, yo sí quisiera quedarme unos 3 días más para poderle ayudar a dejar todo listo. No, no, porque uno nunca sabe qué pueda pasar. Si hablamos aquí del campus, se llega a formar una pelotera y usted autorizó que se quedara y viene una lesión seguida de parto prematuro, una lesión seguida de aborto, mire, usted es el que responde. Ojo con ese punto, simplemente por mencionar lo de la licencia de maternidad. Y finalmente tenemos la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa es multa. Es multa que se le paga al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Pues porque se incumplieron normas de seguridad en el trabajo. Entonces, si el ministerio lo considera, también lo puede multar. O sea que el paquete completo es que usted no tenga afiliado al trabajador a la ARL, que la demanda por responsabilidad civil le llegue por ahí por 600 millones, que lo puedan mandar para la cárcel y que el Ministerio de Trabajo lo multe. Ese es el kit completo. ¿Pregunta? Claro, ¿qué hacemos? ¿Hay otro micrófono? No. Gracias, profesora. Pregunta. Bien. Lo primero es que los estudiantes en práctica de decreto 05 del 2015 pues tienen una afiliación a la administradora de riesgos laborales. En ello no aplica la afiliación total al sistema de seguridad social, de pensión y salud, porque pues obviamente no existe un contrato laboral como tal, sino el trabajo que desarrollan es a la luz de una práctica para obtención de título académico. Entonces, no, básicamente la responsabilidad que tendríamos es la del acompañamiento, la supervisión, ojalá que en ese laboratorio o en esa área de trabajo exista un protocolo de trabajo seguro, unas normas claramente establecidas, los elementos que se deban utilizar. Nosotros hemos brindado orientación para muchos laboratorios aquí en la universidad para establecer esos protocolos y esos lineamientos y con todo el gusto, si es el caso y quisieran revisarlos, auditarlos, actualizarlos, lo podemos hacer porque de alguna manera eso también es parte nuestra, porque digamos que el tema técnico de seguridad de salud pues se concentra en la división de gestión de talento humano, pero en este caso
pues la labor como docentes, que es tu pregunta puntual, pues es el acompañamiento, la supervisión, la orientación, el no dejar a los chicos solos, el control de las sustancias peligrosas, no sé, me estoy inventando si es que de eso se trata la práctica, pero se circunscribe o se limita mucho a la labor docente como tal. No es que tampoco esto nos convierta en corresponsables de volvernos expertos en temas de riesgos laborales. Es supervisar muy bien la labor docente y la labor práctica de los estudiantes y ojalá esté documentado. Muy bien. Uy, caramba, empezamos. Es muy difícil para un profesor que tenga estudiantes en trabajo de grado estar con ellos en el laboratorio pues todo el tiempo, ¿cierto? Muchos de los laboratorios, por lo menos en la escuela en la que trabajo, no cuentan con un técnico en el laboratorio. Entonces uno manda a los estudiantes a hacer, o los chicos se van a hacer sus trabajos y a veces están solos en el laboratorio, pero sería muy difícil que el profesor esté con ellos todo el tiempo y pueden ocurrir muchas cosas allá, y yo sí creo que ahí debiera haber una persona que dé cuenta no solamente de la infraestructura física, de los espacios, de los equipos y de las personas que están allí trabajando o estudiando. Entonces pienso que ahí nos aseguraríamos o evitaríamos potenciales problemas si tuviéramos y contáramos con ese soporte continuo en los laboratorios. Gracias. Correcto, sí, estoy completamente de acuerdo, me parece absolutamente válido y bueno, son temas, digamos, de administración que en este momento pues no resolveríamos. Sin embargo, que sugiero de todas maneras que es importante que si yo como docente, y es evidente que no puedo estar todo el tiempo en las prácticas, acompañando a los estudiantes, si esté muy estandarizado y parametrizado el tema de las guías de laboratorio. O sea, no solamente los lineamientos de seguridad, sino el protocolo o la guía del análisis o el ensayo que yo debo llevar a cabo, para que de alguna manera eso deje ver que, si bien es cierto, no había una persona acompañando todo el tiempo, sí, digamos, el procedimiento o lo que tenía que realizarse estaba debidamente validado, ¿vale? ¿Alguien más me ha levantado la mano? María Paula, ¿me ayudas aquí, por favor? Yo casi no escuché. Sé que es licencia de maternidad de profesores de cátedra. Repito, sí, o sea, hay una licencia de maternidad, hay una profe que, pues, que viene trabajando con nosotros. Sí. Entra licencia de maternidad, digamos que en diciembre. Sí. Sí. Trabaja en el laboratorio también. Correcto. ¿Qué se puede, digamos, como coordinador, digamos, cuidar, digamos, en este aspecto de seguridad? No, básicamente, profesor, lo que mencionábamos, asegurar que la licencia se tome a partir del momento que corresponde, que como dice la ley es 2 semanas antes de la fecha tentativa de parto, y en aras de asegurar la continuidad de la actividad académica, pues tener muy sincronizado y muy programado la persona que va a entrar a manejar la actividad académica de la docente durante su ausencia de licencia de maternidad. De lo contrario, mientras no haya una restricción médica, mientras no se considere una tarea de alto riesgo, mientras no haya un dictamen que establezca que debe hacer trabajo en casa, que no puede caminar, que no puede subir escaleras, pues la persona puede hacer su actividad normal, porque finalmente estar embarazada no es estar enferma, salvo que ya haya una condición de alto riesgo que indique, como nos ha pasado aquí en la universidad, y de hecho nos ha pasado este año, de casos de licencias de maternidad donde el dictamen médico es: esta persona debe hacer trabajo en casa. Sí, le entiendo en esa parte, pero hablando, por ejemplo, de los laboratorios, que digamos que es riesgoso, entonces hay que, ¿qué medidas hay que tener? Bueno, yo le sugeriría, si ya me entendí, ahora sí le entendí. En la refinería nos pasaba eso, y en los laboratorios del Instituto Colombiano del Petróleo también, cuando personas entran en estado de embarazo pero trabajan en zonas de alto riesgo. En ese caso, la solicitud, y importante para todos, la pregunta es muy pertinente, solicitarnos a la División de Gestión de Talento Humano, específicamente al subproceso de seguridad y salud en el trabajo, que por parte de la ARL se realice un análisis de puesto de trabajo, lo que llamamos un APT, para que desde el contexto médico y expedido por la ARL se determine si esas condiciones de ese laboratorio en el que labora esa persona permiten que ella pueda continuar con su labor hasta faltando las 2 semanas de las que hemos hablado,
o en su defecto, si debe hacerse una reubicación para la persona en aras de proteger esto de la lesión seguida de parto prematuro o la lesión seguida de aborto. Gracias por la pregunta. Ese es el procedimiento. Solicitarnos a nosotros un APT, análisis de puesto de trabajo, por parte de la ARL para que haya un concepto de favorabilidad o no de trabajar en esa área. ¿Sí quedó claro para todos? ¿Listos? Bueno, entonces, el artículo 224628 del decreto 1072, entonces nos dice, bueno, usted como supervisor, como contratante, debe seguir los siguientes pasos. Son como 5 o 6. El primero de ellos, incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas. ¿Esto qué significa? Esto de abajo sí es texto mío, eso no es de la norma. Pero si yo tengo 3 oferentes y estoy en ese proceso de contratación, de preselección, pues debería, ¿no? Esto es un debería. Darle un mayor puntaje o darle un mayor reconocimiento a quien, por ejemplo, tenga un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debidamente implementado. Es decir, si yo tengo 3 candidatos y uno de ellos me envía dentro de la documentación que está certificado en la norma ISO 45001 del ICONTEC, yo diría, uy, este merece que yo le dé unos puntajes más porque mire la gestión que está haciendo en materia de seguridad y salud en el trabajo, porque la certificación de esa norma es voluntaria, no es obligatoria y es carísima aparte de todo. Entonces, si lo hizo, pues merece ser tenido en cuenta, por poner un caso. Si no es ese, por ejemplo, la evaluación de estándares mínimos. Es normal que a uno como empresa le digan, hace un favor, me envía una certificación de la ARL donde diga cuál fue su último puntaje de estándares mínimos. La puntuación de estándares mínimos es de 0 a 100 y los estándares mínimos es un diagnóstico que emitió el gobierno de Colombia a través del Ministerio de Trabajo para mirar cómo la empresa se desempeña en esta temática. Pues yo le pudiera pedir, por decir algo, ¿cuánto fue su última evaluación de estándares mínimos certificada por la ARL? Y si me puede volver otro criterio de evaluación que valdría la pena tener en cuenta. Y ojo, las certificaciones requeridas para la labor. Lo que decía hace un rato, la falsificación de documentos, la falsificación de elementos que después se nos pueden volver un problema a nosotros. Insisto, yo no quiero sobredimensionar esto y ahora entonces terminar revisando hasta un curso de servicio al cliente. No, pues no, porque pues finalmente eso no va a matar a nadie y eso tampoco va a ser un tema tan crítico y demás. Pero insisto, si son labores que ameriten, por lo menos ese tipo de certificaciones que son críticas, yo sí debería verificarlas. Y para ello, miren, les voy a compartir dos enlaces de interés. En la presentación, de hecho, los van a encontrar. Uno es acá una certificación del SENA. Esto se llama certificados.sena.edu.co, ¿sí? Certificados con s.sena.edu.co y no estoy conectado. Changos. Ah, cierto que está abierto por acá. Aquí está. Entonces yo entro a este certificados.sena.edu.co e incluso toda la formación que esta persona haya hecho en el SENA yo la puedo revisar. Pero, no estoy compartiendo pantalla. Ya, ahora sí fue. Entonces esta persona me presenta a mí un curso de alturas y yo quiero verificar si efectivamente el curso de alturas sí es o no es. Entonces, esto que voy a compartir tiene el debido, la debida autorización de su autor, porque yo no tengo curso de alturas, porque le tengo pánico a la altura y yo ni para cambiar un bombillo me subo a una silla. Entonces él me va a pedir ahí un enlace una información de ingreso que únicamente es la cédula y transcribir esto y me va a aparecer toda la formación que esta persona haya hecho a través del SENA. Pero no cargó. Veremos a ver si nos funciona. Si no, pues simplemente ya lo saben. Pero sí es importante. Ahora, sobre todo con los cursos de altura, yo incluso
ni siquiera me confiaría plenamente de la página del SENA, porque ustedes saben que nosotros tenemos muchísimas empresas que hacen cursos de alturas. O sea, no solamente es el SENA la única entidad que hace cursos de altura en Colombia. Aquí en Bucaramanga hay como 5 o 6 empresas con campo de entrenamiento y certificación para trabajo de altura. En ese caso, yo me iría directamente a la página del Ministerio de Trabajo. mintrabajo.gov.co, página del ministerio. Y en la página del ministerio es mucho más fácil, que aparece ahí directamente. Miremos el caso. Bueno, aquí creo que ya apareció. Miremos a ver. Ese es uno de esos términos que llamaríamos un modismo, ¿no? Que si lo analizamos desde el español, uno diría, miremos a ver. O sea, miremos a ver. Imagine una persona que venga a aprender español a Colombia y le digan, miremos a ver, ¿esto cómo se traduce? Bueno, no interesa. mintrabajo.gov.co. Aquí abajo, esto es buenísimo, para uno asegurarse que los cursos de altura sí son legales, por ejemplo, para algo tan crítico, y los cursos del SENA que le aportan a uno sí son legales también. Mire acá. Consulte aquí su certificado de formación vocacional. Esto es página del Ministerio de Trabajo. Qué fácil, uno entra y uno mira y ahí con eso ya uno verifica si el curso es o no es. Entonces, no sé, si me cédula. Y pongamos el número de la cédula de esta persona. A ver, 91 533 312. Él es profesional de nosotros allá en la División de Gestión de Talento Humano y mire que aquí está. Y entonces aquí me dice, sí, claro, mire, esta persona hizo reentrenamiento de trabajo en alturas en el 2021, ahorita en el 2023 también hizo un reentrenamiento y un curso de actualización, perfecto, y me genera la constancia. Y por lo menos yo ya tengo la tranquilidad como supervisor o como contratante que si esta persona va a trabajar en alturas, Dios quiera no le pase nada, pero si algo llegase a ocurrir, yo aseguré y garanticé la competencia de la persona, la idoneidad. Y esto porque es una tarea, digamos, de alto riesgo. Hay otro aspecto, digamos, para dejar esto así ya. Otro elemento que muchas veces nos puede llegar a ocurrir cuando contratamos sobre todo servicios, pero más allá de la contratación de servicios, cuando son para laboratorios o cuando son temas específicos o certificación de personas, la acreditación ONAC. La acreditación ONAC también tiene un punto muy importante, porque muchas veces necesitamos una empresa que nos calibre las balanzas. Necesitamos una empresa que nos acredite el patrón volumétrico. Necesitamos una empresa que nos calibre los termómetros en determinados rangos de temperatura. Y es normal encontrar este logo en la información, en la documentación que nos aportan. Bueno, ¿y yo cómo sé que está vigente? ¿Y yo cómo sé que si el alcance es para lo que yo estoy requiriendo? Y lo digo porque una vez por culpa mía se formó una pelotera en una empresa, porque yo estaba haciendo una auditoría y yo veía una alta operación de montacargas. Entonces dije, bueno, ahora cuando llegue a auditar talento humano, voy a verificar la certificación de los montacarguistas. Entonces, cuando llegué a talento humano en mi auditoría, le dije, déjeme ver la hoja de vida de 3 operadores de montacargas. ¿Cuáles? Los que usted quiera. Porque uno sabe que para la auditoría tienen 5 hojas de vida ya listas que son perfectas, a las que no les falta nada. Igual yo sabía por qué iba, entonces yo, tráigame las que usted quiera. Me trajeron las hojas de vida, empecé a mirar la certificación de los montacarguistas. Esto tenía pues acreditación ONAC. Y cuando voy a mirar, esa empresa no tenía acreditación para montacarguistas, porque es que por cada prueba, ensayo o parámetro que usted
realice, pues tiene que haber una acreditación específica a menos que el alcance sea suficientemente amplio. Conclusión, esos certificados valían lo que vale una hoja tamaño carta de una resma, porque no había acreditación vigente para ese parámetro. O muchas veces lo que se hace es que el parámetro que se ofrece no es el que está acreditado. Yo tengo acreditados otros dos parámetros, entonces utilizo el logo en mi publicidad, pero vendo u ofrezco cosas que no tengo acreditadas. ¿Sí me dice entender? Entonces eso es muy sencillo, así brevemente. En la página de ONAC, existe algo aquí, mire, fácil, que se llama Directorio Oficial de Acreditados. Cierto. Directorio Oficial de Acreditados. Y ahí usted puede mirar incluso certificación de personas, certificación de parámetros técnicos, certificaciones internacionales. En fin, bueno, lastimosamente el internet no nos funcionó, pero no pasa nada. Bueno, no nos vamos a detener ahí. En la página de ONAC encuentran en primera instancia el Directorio Oficial de Acreditados y con eso yo puedo verificar si lo que me está ofreciendo está vigente, si se cumple, si no se cumple, si realmente el alcance es el que corresponde. Y una última, bien importante, mis estimados doctores y doctoras, es la verificación de las planillas de seguridad social. No existe una página como tal, oficial, donde yo pueda verificar si la planilla es auténtica o no. Eso me toca es con cada operador. Con cada operador. Y ustedes saben que existen diferentes operadores para hacer eso. Uno se llama Mi Planilla, otro se llama Aportes en Línea, otro se llama, pero es que a veces ¿qué sucede? La persona entra, paga, genera la planilla y a los 2 días se desafilia. Entonces me está trabajando todo el mes sin seguridad social. La más importante y elemental de las normas laborales en Colombia después de la formalización del contrato laboral. Entonces, para el caso, por ejemplo, de Mi Planilla, mire que aquí aparece una opción que me dice verificar planilla. Verificar planilla. Entonces, cuando yo tengo ya la planilla que la persona me presentó, mira, aquí tenemos una planilla. Aquí me dice, uy, ya, gracias. Mire, aportes en línea para mi caso. Ah, pues como esta presentación les va a llegar a ustedes, ahí lo van a poder mirar. La segunda columna me dice clave de pago. Esta información me la pide, el nombre de la persona, la cédula, el mes, y usted sabe si la planilla es auténtica o no. Así de sencillo. Porque esta realmente después, insisto, de la formalización del contrato laboral, es la segunda norma más importante a nivel laboral en Colombia. Y es la seguridad social. Definitivamente lo es. Bueno, canales de comunicación con contratistas, pues hay que hacerlo. Como supervisores lo tendremos, ya sea por correo electrónico, reuniones, comités, actas, pero dejar evidencia de todos los canales de comunicación que tenemos con estos contratistas. Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente el cumplimiento de la afiliación al sistema de riesgos laborales y como tal del sistema de seguridad social. Mire, de proveedores, contratistas y subcontratistas. Y recuerden que la seguridad social es un derecho laboral indelegable, irrenunciable. Eso de que no, mire, vamos a hacer un acta donde yo me comprometo que como le voy a tapar las goteras de la casa y me demoro 3 días, pues ¿para qué nos vamos a poner en trámites? Entonces aquí vamos a hacer un documento donde consta que yo manifiesto que voy a trabajar sin seguridad social. No, eso no sirve de nada. La seguridad social es un derecho irrenunciable. Teóricamente, todo trabajador en Colombia debe tener afiliación vigente a la seguridad social. Todo. ¿Que no se cumple? No, claro que no. Evidentemente no. Pues, si miramos cuánta es la cifra de población ocupada, población laboral que se reporta, se habla superior a los 23 millones de personas. Pero si miramos cuánta es la afiliación a seguridad social, supera un poquitico los 12 millones. No diría, ¿y dónde están los otros 11?
aquí afuera en la puerta, vendiendo empanadas, en los semáforos vendiendo Vive 100, etcétera, etcétera. Pero la primera y la más elemental de las normas laborales, en definitiva, es la afiliación al sistema de seguridad social. ¿Y en qué consiste esa afiliación al sistema de seguridad social, que es tan absolutamente relevante y que es uno de los aspectos que más tienen que garantizarse y es uno de los aspectos que más vigilan los organismos de control? Pues que la persona está afiliada a un fondo de pensiones, a una EPS y a una ARL, ¿cierto? Bajo el nuevo modelo de sistema de seguridad social después de la Ley 100. Porque recuerden que antes de la Ley 100, la única entidad en Colombia de Sistema General de Pensiones, Sistema General de Salud y Sistema de Riesgos Profesionales en ese entonces era el Seguro Social. Cuando aparece la Ley 100 del año 93, pues entonces la Ley 100 lo que hace es ¿qué? Permitir que empresas privadas entren a ser parte del Sistema General de Seguridad Social, pero que el Seguro Social siga existiendo. Hoy conocido, bueno, de diferentes maneras, porque en pensiones es Colpensiones, en salud es Nueva EPS y en ARL es Positiva, que es la ARL nuestra aquí en la universidad. Pero entonces la Ley 100 permite que el Estado siga teniendo su entidad de seguridad social, pero que entren nuevas empresas, en este caso empresas privadas, a formar parte de esto. Entonces fue ahí donde aparecieron fondos de pensiones privados, como por ejemplo, Porvenir, Protección, Scandia, Colfondos, Horizonte, que muchos se han fusionado, ¿no? Aparecieron las EPS privadas, Sanitas, Comeva, Famisanar, Saludcop, bueno, todo lo que ha habido. Y aparecieron las ARLs privadas, Sura, Colpatria, Colmena, Liberty, Bolívar, etcétera. Entonces eso cambió el sistema de seguridad social, pero independientemente de eso tenemos la obligación de que toda persona que tenga un contrato laboral deba tener la afiliación completa a la seguridad social. Y contrato laboral, recuerde que incluye incluso hasta el contrato verbal, que no debería existir, pero lo hay. O sea que hasta el servicio doméstico tiene que tener afiliación a la seguridad social. Y es que cuántas cosas no le pueden pasar a la persona del servicio doméstico. Que se cayó porque el piso estaba enjabonado, que se cortó lavando la licuadora, que se explotó la olla a presión haciendo unos frijoles, que se quemó con aceite, y esas son las primeras personas que salen a denunciar y a demandar. Y eso incluso se puede pagar por días. Si usted tiene una persona que va a su casa una vez a la semana los martes, usted dirá, uy, no, pero es que pagar 300.000 pesos de seguridad social por la seguridad social por un mes, si viene 4 días al mes, ¿y quién dijo que se paga el mes completo? Decreto 2616 del 2013, la seguridad social para personas naturales se puede pagar por días. Y no me voy a poner a sacar los cálculos, pero eso sale más o menos sobre un salario mínimo por ahí por 40, 50.000 pesos del mes. Por esos 4 días que la persona va a su casa. Y por lo menos ahí usted tiene la tranquilidad que si se explota la olla a presión, que si se corta con la cuchilla la licuadora, que si se quema con aceite, que si se cae en el baño, por lo menos mientras está en su casa tiene protección de seguridad social. Y en serio, vale 40, 50.000 pesos porque se puede pagar por días. ¿Y cuánto le paga uno por ir cada día? 40, 50.000 pesos, o sea que le sale como pagar un día más al mes. Haga de cuenta que no va 4 días, que va 5. Pero usted tiene la tranquilidad de que si pasa algo tiene seguridad social. Bueno, pensiones, sí. ¿Quiénes son los únicos que no tienen que cotizar a pensiones? Y si lo vamos a contratar, no tengo por qué exigirle cotización a pensiones. El que ya está pensionado, ¿cierto? El que ya está pensionado, pues no le exijo cotización a pensiones. El que no, sí debe tenerla. Y fíjese que no es tanto por la pensión de vejez, porque cuando nosotros nos hablan del fondo de pensiones, siempre nos trasladamos esa a la pensión de vejez, a la pensión de jubilación. Uy, cuando yo me pensione, pueda ver muy buenos días completo, hacerle siesta al desayuno. Sí, pero claro, todos pensamos fondo de pensiones, pensión de vejez. Pero es que hay una cobertura que es supremamente valiosa del fondo de pensiones y es la invalidez o la muerte por riesgo común. La invalidez o la muerte por riesgo común. ¿Y qué significa riesgo común? Lo que no sea laboral.
todo aquello que le pueda ocurrir a usted que no es laboral, entonces, ¿quién me va a cubrir? O a mi familia, si es el caso, el fondo de pensiones. Entonces, insisto, no es únicamente pensando en la pensión de vejez. Por eso es que como empresas, como contratante, nos aseguramos que la persona tenga seguridad social completa, para que si aquí saliendo en el caballo de Bolívar lo atropella una moto, pues la persona o la familia tengan un amparo. Si bien es cierto, no fue accidente laboral, pero sí que tenga un amparo o una protección. Por eso es el sistema de seguridad social. Entonces, la pensión, la cobertura por invalidez y muerte por riesgo común. ¿Qué se considera inválido en Colombia? Una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%. Porque también tenemos en el imaginario colectivo la imagen de que inválido es el que está en una silla de ruedas, que no puede mover las piernas. Entonces, pobrecito, es inválido. No, claro, lo es, pero la invalidez no necesariamente significa eso. Por ejemplo, aquí muchos de los que estamos acá somos profesores. Suponga que desarrollamos nódulos y pólipos en las cuerdas vocales y entramos en un proceso de total disfonía permanente o total afonía. ¿Usted cree que eso daría para una pensión de invalidez? ¿Me constituyo un inválido si mi labor es profesor y no puedo hablar? Claramente lo es. Entonces, la invalidez no es estar en una silla de ruedas y no poder mover las piernas. La invalidez es una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%. Pero eso va ligado al tipo de trabajo que la persona realice. Sí, porque también hay otras imágenes que la gente tiene locuras que creen que es que todas las partes del cuerpo tienen un valor y que para todo vale lo mismo. No quiero ser malinterpretado en lo que voy a decir, pero es que una cosa es la disfonía total en un docente y otra cosa es la disfonía total en un auxiliar de construcción de tanto comer polvo. Porque el auxiliar de construcción de tanto comer polvo seguramente sí tiene una disfonía y una condición crítica, pero ¿puede seguir siendo auxiliar de construcción? Posiblemente sí, con alguna restricción, con alguna afectación, pero puede ser. Entonces, no es que todo represente igual para todos, va en función de la labor que se desarrolla. Una vez un operario de carpintería allí bajando para el norte en una práctica de un trabajo de grado, me llamó por allá aparte y me dijo, ingeniero, venga, ingeniero, quiero consultarle una cosa. Cuando lo sacan a uno para allá por una esquina, uno dice, ay Dios, quién sabe con qué me van a salir. Me dijo, es que imagínese que a una amistad mía, él perdió este dedo y le dieron como 15 millones de pesos. Digo, y yo me puse a pensar, y yo no es que lo utilice mucho, la verdad. Santísimo Dios bendito, se va a volar el dedo. Pero a eso es a lo que voy. No es que todos los dedos de ustedes tienen un valor. Entonces, ¿cuánto vale la mano entera o la cabeza? No, no, eso va en función de la labor que la... Yo le decía, mire, mano, ¿usted es derecho o usted es izquierdo? No, yo soy derecho. Le dije, bueno, peor, porque entonces si se va a volar el de la mano izquierda, pues es menos puntaje de calificación porque es la mano no dominante. Dígame 3 tareas que usted haga aquí. No, yo corto lámina de triplex. Ah, bueno, ¿cómo la corta? Así, así yo cojo la lámina y la corto. Ah, bueno, perfecto. Y el dedo que se va a volar es este, ¿no? ¿Qué más hace? No, yo lijo. ¿Y cómo lija? Así, mire, así. Y el dedo que se va a volar es este, ¿no? ¿Y qué más hace? No, yo pinto. ¿Y cómo pinta? Mire, así, así, así yo pinto. Y el dedo que se va a volar es este, ¿no? Le dan pues 2 millones de pesos. Y eso. Y aparte, ¿quién dijo que uno va a volar un dedo por plata? Entonces, el tema es que, cerrando este ciclo, la pensión no solamente es vejez, sino también invalidez y muerte, y eso es bien importante. Recuerden que nosotros somos los que escogemos el fondo de pensiones. Usted escoge si se va para el régimen de prima media, o sea, Colpensiones, o se va para el régimen de ahorro individual, o sea, fondos privados. ¿Se puede uno cambiar del uno al otro? ¿Después de cuánto tiempo? 5 años, ¿cierto? Después de 5 años. Pero tenga en cuenta que si es para efectos ya de pensión de jubilación, como en el régimen de ahorro individual, lo de prima media son requisitos de edad, 57 las mujeres, 62 los hombres. Si yo estoy en el régimen de ahorro individual y me quiero pasar para el régimen de prima media, en el caso de las damas, como la edad pensional es de 57 años, tienen que hacerlo antes de cumplir 47.
Y en el caso de los caballeros, como la edad pensional es de 62, si se quiere cambiar, primero requisito, tiene que llevar mínimo 5 años, si no, no puede hacer el cambio. Si lo cumple, tiene que hacerlo antes de cumplir 52 años, porque ya después de ese periodo no lo puede hacer. Aportes 16%, del cual el empleador pone el 12%, nosotros ponemos el 4%, pero si es con trabajador independiente mediante contrato por prestación de servicios, pues el trabajador tiene que poner todo el 16% completo. Bien, eso en cuanto a pensión. Salud, sí. La EPS, obligación, requisito, todos debemos tenerla. No le exigimos este requisito a los que son pensionados, porque recuerde que de la mesada pensional a la persona le descuentan, es el pago bueno, ya es pensionado y le descuentan el aporte a salud. Luego, si somos supervisores de contratos y vamos a vincular a alguien que ya es pensionado, lo que nos interesa es la afiliación a la ARL, dependiendo del nivel de riesgo. ¿Qué nos cubre la EPS? La enfermedad general. ¿Y cuál es la enfermedad general? Toda. Toda mientras no se demuestre lo contrario. Toda. Sí, que los que trabajamos en seguridad en el trabajo nos hemos ganado unas regañadas por esto. Sí, yo sé. Porque muchas veces doña Pepita, que lleva 45 años trabajando de secretaria, empieza a presenciar o a manifestar adormecimiento, hormigueo y pérdida de sensibilidad en las manos. Y todos sabemos que eso es un síndrome del túnel del carpo. Y todos sabemos que eso es por el trabajo, porque incluso viene desde la década de los 70 trabajando con máquina de escribir. Y entonces, ¿qué nos toca decirle? Doña Pepita, esto sí entiendo, el dolor en las manos, el adormecimiento, el hormigueo, la pérdida de sensibilidad, vaya para la EPS. Y entonces se ponen como unas tatacobas contra nosotros, porque dicen, pero ¿cuál EPS si eso es de la ARL? Porque mire que es por el trabajo. Sí, yo estoy convencido yo también, pero el proceso empieza por la EPS. Toda enfermedad empieza por la EPS, salvo 5 enfermedades en Colombia que sí son directas. Una era el COVID, en personal de salud o de apoyo. Eso sí entraba directo por ALR como enfermedad laboral y sigue siendo así, como nos pasa con los estudiantes de medicina y estudiantes de la Facultad de Salud. Otra es la asbestosis. Si usted tiene asbestosis y trabajó expuesto a asbesto, eso es enfermedad laboral directa. Otra es la neumoconiosis de minero de carbón. O sea, el que trabaja en minería de carbón también va para adentro. Otra es la silicosis. Y otro es un tipo de cáncer específico. Esas son directas. De resto, todos tenemos que ir para la EPS. Entonces nos toca tener EPS, nada que hacer. Mientras estemos trabajando, tenemos que tener EPS. ¿Qué cubre? El accidente común. ¿Y cuál es el accidente común? Le pegó una patada a la cama con el dedo meñique. Yo creo que aquí todos hemos pateado cama con dedo meñique, ¿cierto? Bueno, pues si se lo partió, pues toca que lo atienda la EPS, porque eso es una actividad, un accidente de origen común. Que se intoxicó con una comida que comió anoche, pues toca que se vaya para la EPS, eso es un evento de origen común. Y las ya mencionadas licencias de maternidad y paternidad. ¿Cuánto aportamos entonces a la EPS? El 12.5%. Los que somos vinculados directamente, ¿cuánto? 4%. Y el empleador, 8.5%. El que es contrato por prestación de servicios, que tenemos que asegurar que pague el 16% de pensión y el 12.5% de salud. O sea, el que es OPS ya se bajó del bus con el 28.5%. Y finalmente está la ARL, que a final de cuentas pues es lo que más nos exigen, que tenemos que garantizar que tenga la persona. ¿Pregunta? Muy buena pregunta. Artículo 3º de la ley 1562 del 2012. No, lo han rechazado siempre de tajo. Lo que pregunta la profesora es si existe el accidente de trabajo in itinere. In itinere es el accidente que ocurre en el desplazamiento de la casa al sitio de trabajo y viceversa. Y en todas las diferentes versiones que ha tenido el concepto de accidente de trabajo, lo que ha dicho el gobierno es no, únicamente es accidente de trabajo en el desplazamiento el que se produzca cuando el empleador suministre el transporte. Si el empleador me suministra el transporte, sí, de lo contrario no. Si yo vengo en mi carro, si vengo en moto, si vengo a pie, si vengo en cicla, si vengo en metrolínea, no. Salvo los desplazamientos con ocasión del trabajo. Con ocasión del trabajo. Supongamos que yo soy de planta física aquí en la universidad, soy del área eléctrica, y entonces un sábado en la tarde se explota un transformador y se complica la situación. Aquí me llaman que vengas urgente para la universidad que se explotó un transformador.
y yo en el afán de venirme para acá me accidento. Ahí sí ya estamos hablando de otro elemento, porque no es el desplazamiento rutinario diario, casa, sitio de trabajo, sino este es un desplazamiento con ocasión del trabajo. Entonces ahí el panorama ya cambia. Dime, entre una sede y otra, pero si yo voy a comisión, claramente es un desplazamiento con ocasión del trabajo. ¿Sí? Si yo voy a Barrancabermeja porque tengo una actividad específica y solicité mi comisión por el sistema y todo lo demás, claro que sí, ese ya es un panorama diferente. Si hay una razón, una actividad que justifique el por qué yo voy desplazamientos a Guatiguará, es exactamente lo mismo. Puede ser a Bucarica, puede ser a la Facultad de Salud. Lo que pasa es que normalmente uno no pide una comisión para ir a Bucarica o para ir a Facultad de Salud. Lo importante es que haya alguna justificación, una razón, un correo electrónico, una indicación de que una programación de una reunión, etcétera, etcétera, que sustente por qué yo iba para Bucarica hoy martes a las 10:15 de la mañana. ¿Sí? Bueno, y está la ARL, que el pago pues sí depende de la clasificación de riesgo. Una aclaración importante. Nosotros la hemos hecho de muchas maneras a través del correo electrónico, pero yo quiero volver a insistir. Sabemos que hay 5 clasificaciones de riesgo en Colombia, 1, 2, 3, 4 y 5, siendo 1 la de menor riesgo y siendo 5 la de mayor riesgo. Tendemos a creer que entre más alto sea el riesgo, con más plata me pensionan. Entre más alto sea el riesgo, mejor me atienden en la clínica. Hasta me dan el control del televisor para que cambie los canales allá en la clínica. Si soy riesgo 5, en cambio al de riesgo 1 no le dan nada. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver porque en caso, por ejemplo, de un evento mortal, para ser extremistas, pues la norma establece que la pensión es del 75% de lo que la persona se ganaba. Sin importar si es riesgo 1, 2, 3, 4 o 5. No tiene nada que ver. La clasificación de riesgo es para efectos de cuánto debe pagar el empleador o el trabajador, si es contratista, por efectos de ARL. Pero de lo contrario, no cambian las cosas en nada. Y lo digo porque muchas veces dicen, no, es que yo necesito que vengan, porque imaginen que aparezco como 1 y yo debería ser 5. Pero es que es una labor docente y la labor docente es riesgo 5, así yo ingrese a un laboratorio, así yo ingrese a un área en particular como tal. Porque es ese temor como decir, aparte que la clasificación la hace la misma ARL. Entonces la misma ARL clasifica de acuerdo a donde la persona debe estar ubicado como funcionario como tal. Entonces, este es un elemento fundamental y es la afiliación a la seguridad social, a la cual hay que tener mucha precaución y recuerden, de verdad, aleatoriamente o por prevención, cuando usted considere que aplica en su rol de supervisor, verifique la autenticidad de la planilla. De verdad que la modificación y alteración de planillas de seguridad social es muy común, es del día a día y el riesgo es muy alto porque tenemos a alguien trabajando sin seguridad social. Entonces, en el momento en que ojalá no ocurra, pero ocurra algo, somos nosotros los que respondemos. Nos toca a nosotros responder por lo que le ocurrió a esa persona. Cuarto, informar a los contratistas, al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo, incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias, no rutinarias, etcétera. Traducción, palabra más, palabra menos. ¿Cómo se llama esto? Inducción en riesgos laborales. Inducción en riesgos laborales, porque me está diciendo, dele a conocer a ese contratista y a sus trabajadores, o sea, a los trabajadores del contratista, los peligros y riesgos inherentes asociados a la labor y al área en la que se van a desempeñar. Muchos estarán pensando, pero es que si nosotros no somos expertos en riesgo, pero allí en el edificio uno está en la división de gestión de talento humano, nosotros le podemos ayudar con el ejercicio de inducción que requiera llevar a cabo, pero asegurar que se realice la inducción. Cuando ocurren los accidentes de trabajo mortales, y yo que he tenido que presenciar un montón, porque yo pues, trabajé en una ARL más de 6 años y durante mucho tiempo he desarrollado consultoría en riesgos laborales, entonces ese ha sido
como el diario vivir durante mucho tiempo, uno ya sabe que cuando el Ministerio de Trabajo llega a intervenir una empresa porque hubo un accidente mortal o un accidente grave, de las primeras cosas que pide es: déjeme ver la inducción del trabajador y déjeme ver las asistencias a capacitación de los últimos 6 meses. Y ahí sí todo el mundo rezando el rosario para que en unas 5 o 6 planillas la persona aparezca que asiste a capacitación. Y que Dios quiera aparezca que recibió inducción. Pero inducción en seguridad, no en el trabajo. Porque es que muchas veces la inducción que saca la empresa y se gana el juetazo del ministerio es: mira, aquí está la inducción. Sí, pero la inducción corporativa, la inducción institucional, esa en la que nos hablan de la reseña histórica, la misión, la visión, el mapa de procesos y un montonón de temas administrativos y demás, y dicen: mire, esta es la inducción. ¿Qué le dice normalmente uno al ministerio? No, señor, esa es la inducción, pero a la empresa. Yo necesito ver la inducción al cargo en materia de riesgos laborales. Esa es la que yo quiero ver y esa es la que casi nunca se encuentra. Entonces ahí es donde reiteramos la importancia de llevar a cabo ese ejercicio de inducción, pero entrenamiento al cargo como tal, cuáles son los peligros y riesgos a los que se va a exponer, cuáles son las medidas de control que debe aplicar, cómo se desarrolla la labor de manera segura. Y en eso sí, en nosotros hay otros países que nos dan sopa y seco porque son muy juiciosos en ese proceso de, ellos lo llaman incluso ni siquiera inducción, el entrenamiento al cargo. El entrenamiento al cargo como tal. Entonces, eso es este punto número 4. Número 5, instruir a los proveedores, trabajadores cooperados en misión, contratistas, subcontratistas, sobre el deber de informar sobre los accidentes y enfermedades o incidentes ocurridos durante la vigencia del contrato. Es decir, a ese contratista tenemos que dejarle muy claro que todo accidente, incidente, evento relacionado con seguridad y salud en el trabajo nos lo debe reportar. Nos lo tiene que reportar. Así haya sido un incidente. ¿Qué es incidente? El que no produjo lesión, ¿cierto? Y por eso no se reporta a la ARL, ¿no? Porque imagine usted reportarle a la ARL un incidente. A un favor para reportar un evento. Sí, señor, ¿qué empresa? La UIS. Nombre del trabajador, Juan Camilo Lesmes, cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué le pasó? Nada. Gracias a Dios, nada. No, pues los incidentes como tal no se reportan a la ARL, pero internamente sí deben reportarse. Y los accidentes, pues ni se diga por qué. Porque es que de ese reporte de condiciones inseguras y actos inseguros es que tomamos las acciones para que ese incidente de hoy no se vuelva el accidente de mañana. Entonces, ahí entra la obligación en materia de instruir a estos contratistas. 6, verificar periódicamente el desarrollo de las actividades objeto del contrato, el cumplimiento de la normatividad, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo logramos? Periódicamente visitas de inspección, si se quiere llevar a cabo un ejercicio de auditorías, si se quiere periódicamente pedir o hacer una solicitud de información. Necesito que me pase las planillas de seguridad social de todo el año. Y digo, hijo de machica, y me voy a sentar hoy en la tarde 1 hora y voy a verificar unas 3 aleatoriamente. A ver si se están pagando la seguridad social cumplida. Hágame un favor, envíeme de la ARL con fecha de hoy el reporte vigente de la accidentalidad. Porque eso en las páginas de las ARL se genera automáticamente. Yo digo, hoy 8 de agosto a las 10:25 de la mañana, la empresa X ha tenido 2 accidentes en lo corrido del año. Yo puedo decirle como supervisor, ¿cómo así que 2 accidentes en el año? Y usted a mí no me ha reportado ni uno. Cayó. Entonces, fíjese que uno puede hacer seguimiento y vigilancia permanente de manera muy sencilla. Porque tampoco quiero venderle la idea de que entonces ahora salimos todos, pues ojalá, a inscribirnos a la especialización allí de seguridad en el trabajo en industrial. No, tampoco se trata que nos tenemos que volver así en que bienvenidos todos al programa. Pero sí podemos hacer seguimiento y vigilancia de una manera
sin complicarnos tanto, pidiendo eso, por ejemplo, oiga, ¿sabe que esta tarde voy a pasarme a hacer una visita de inspección allá al área, al laboratorio, los que están trabajando? A mirar si tienen los elementos de protección personal puestos, a mirar, voy a pedirle las planillas de seguridad social como dije, voy a pedirle un reporte de accidentalidad, si les aplica voy a pedirles actas de reunión del COPAS de ellos o del Comité de Convivencia Laboral de ellos y lo hago de manera sencilla y lo puedo llevar a cabo. Entonces observen que tampoco es que demande demasiado trabajo, pero sí tiene una gran obligación como tal, la labor que realizamos. Entonces, en ese orden de ideas, respetados doctores y doctoras, básicamente esa era la temática que quería abordar con ustedes en materia de supervisión desde lo que corresponde a seguridad y salud en el trabajo. Si hay alguna otra pregunta, alguna inquietud, duda, aquí ya hay una, muy bien. Tenemos el micrófono arriba, Andrea. Y si no las hay, pues bueno, con esto damos por cerrada la jornada de este curso de supervisores del día de hoy. Aló. Sí. Sí, usted mencionó que había 5 Riesgos. niveles de riesgos laborales. Sí. Cada uno, ¿qué implica? Porque a veces desde la escuela hemos peleado un poquito. Con respecto, sí, usualmente, con respecto de a qué nivel hay que afiliar los estudiantes, por ejemplo, que se meten al laboratorio, que digamos, sí, es un laboratorio de docencia, pero hay un riesgo químico, hay un riesgo de manipulación, de materiales, de presión. Esa era mi pregunta. Gracias. Decreto Ley 1295 del año 94, artículos 23 y 24, establecen que la afiliación a riesgos se hace por la actividad económica de la empresa o de la entidad o del centro de trabajo donde la persona realiza su labor. Nosotros, por ser universidad, somos riesgo 1, porque todas las labores de educación son riesgo 1. Independientemente que como profesores entremos a laboratorios o entremos a áreas específicas, sí, pero yo soy docente, mi cargo es docente, mi labor es ser profesor, me corresponde riesgo 1. Ya si por alguna razón mi centro de trabajo permanente es un laboratorio, es una planta, es una zona industrial, entonces ya al ser ese mi centro de trabajo permanente, yo debo tener la clasificación de riesgo que corresponde, porque es la clasificación del centro de trabajo como tal. ¿Me dice entender? Entonces, si es un estudiante que va a estar haciendo práctica en un laboratorio y todo el tiempo va a estar desarrollando su labor en un laboratorio, ese es su centro de trabajo y tendrá que tener la clasificación de riesgo del centro de trabajo. En el caso de los estudiantes de práctica, por ejemplo, en el Hospital Universitario de Santander. Ellos siempre son riesgo 3, porque eso es sector salud, y sector salud siempre es riesgo 3. Ok, gracias. Aquí hay otra, Andrea. Respecto de las salidas de campo en biología o en geología, donde realizamos ese tipo de salidas, pues normalmente los estudiantes cuando hagamos una salida están cubiertos por ARL. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hago una tarde en el laboratorio? No hago el laboratorio acá, sino salgo a los cerros orientales, por ejemplo, para hacer una caminata y una práctica con los estudiantes. Ahí necesito una ARL o un cierto nivel de aseguración. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de visitas de campo que se hacen por parte de las escuelas para estudiantes de pregrado, que vamos a ir a hacer una visita técnica al Museo del Petróleo en Barranca Bermeja, etcétera, vamos a ir a Frigorífico Vijagual, lo que sea. Normalmente eso se hace desde las oficinas de extensión de las escuelas, se hace toda la logística para la programación de la visita técnica y se tiene que tener póliza, porque eso hace parte del requisito para las visitas técnicas, la póliza que cubre a cada uno de los asistentes que hace parte de la visita. Entonces digamos que ahí ya se asegura, porque como no es una práctica para fines de obtención de título, entonces no da lugar a la afiliación a la ARL. Entonces ahí lo que se pide es, 1, muchos de los chicos de la universidad cuando pagan su matrícula también pagan un adicional por tener el servicio de salud. Si tienen ese servicio de salud, vamos bien, aunque no es obligatorio que todos lo deban tener. ¿Por qué? Insisto, porque cuando se hace la contratación con ese tercero, con ese externo, para hacer la visita técnica, se debe incluir pólizas de cobertura de responsabilidad civil extracontractual y para los estudiantes que asisten. Listo. Y la pregunta sobre OPS. OPS. Sí, sí. Digamos, tenemos profesionales que trabajan en campo. Uh-huh. ¿Qué tipo de ARL tienen?
Y bueno, a mí me gustaría saber por curiosidad, en muchas partes donde trabajamos, el asunto del orden público no siempre está claro. ¿Cómo se trata desde la universidad o en tipo de ARLS asuntos? Bueno, voy a ir por partes porque son dos preguntas. Primero empiezo por la OPS y luego miramos lo del riesgo público. La OPS, pues como su nombre lo dice, es un trabajador independiente que tiene contrato por prestación de servicios. Entonces, vamos a suponer que es una labor académica. Entonces, lo tenemos en riesgo 1. Sí, es una labor. O supongamos que es un laboratorio, entonces lo tenemos en un riesgo 3. Riesgo 3 es el 2.436%. Ya habíamos visto que por pensión tiene que aportar el 16%. Por salud tiene que aportar el 12.5%. Ahí ya llevamos el 28.5%. Más el 2.436. Pongámosle que es el 2.5 para que las cuentas nos salgan fáciles. Es el 31%. Entonces, si esta persona tiene una OPS por 4 millones de pesos, no necesariamente tiene que pagar el 31% de los 4 millones, aunque si lo quiere hacer, pues eso es problema de la persona. Lo que la norma nos dice es mínimo por el 40% del valor del contrato. Entonces, a esos 4 millones, que es lo que es el valor del contrato, se le saca el 40%, nos daría 1.600.000 pesos, y a ese 1.600.000 le sacamos el 31%. 16, 32, 50 y pico, vienen siendo como 600.000 pesos, algo más o menos así. Eso es lo que debe pagar la persona por seguridad social. Ahora, el tema del riesgo, tendríamos que mirarlo al momento de la afiliación, cuál es la actividad que va a desarrollar para que quede en la clasificación del riesgo que corresponde. Primer punto. ¿Quedó claro? El segundo, me perdono si hablo muy acelerado, yo soy como acelerado por naturaleza. El tema del riesgo público. El riesgo público dentro de la clasificación de riesgos de la Organización Internacional del Trabajo está tipificado como una condición a la que los trabajadores nos exponemos. Es decir, así como hay riesgos físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, ergonómicos, psicosociales, etcétera, el riesgo público hace parte también de esos riesgos a los que nos exponemos. Y así como yo decía hace un rato que la culpa del trabajador no es razón para negar el accidente, es decir, que haya sido culpa de él, no se objeta, los casos de fuerza mayor y caso fortuito tampoco son razones para negar un accidente de trabajo. En ese orden de ideas, voy a poner algo así súper trágico. Si yo estoy allá trabajando en campo, en mi área, y hay un atentado terrorista, una explosión, y yo salgo afectado, es un accidente de trabajo. Independientemente que sea un caso de fuerza mayor o caso fortuito, es un accidente de trabajo porque yo estoy en cumplimiento de mi labor y eso no lo exime. Así como los casos de eventos naturales tampoco se desnaturalizan, valga la redundancia, de ser un accidente. Si yo soy operador de montacargas y estoy a la orilla del río Chicamocha en Pescadero sacando material pétreo y el río se crece y me ahoga y me lleva y me morí, no hay lugar a decir, no, es que no es accidente de trabajo porque es que se lo llevó el río. No, sí es un accidente de trabajo, no tenemos la culpa que se haya crecido el río. Entonces, ni la culpa, ni la fuerza mayor, ni el caso fortuito son razones para negar el accidente. Entonces, sí está cubierto. El secuestro por una sentencia está tipificado en Colombia como un accidente de trabajo. Y uno diría, bueno, pero si es un secuestro y para que ese accidente tiene que haber lesión, ¿cuál es la lesión? Psiquiátrica. La angustia y el temor de que en cualquier momento me van a matar. Pues incluso el secuestro es un accidente en Colombia por norma. Claro. De algo que ocurrió recientemente, hubo un deterioro del edificio donde estábamos y ocurrió un evento, ¿sí? Que afectó a la gente del primer piso. Y uno de los afectados subió a insultar a los técnicos, ¿sí? Y el insulto fue fuerte. Entonces yo digo, la parte de salud mental ahí puede haber sido afectado, eso puede tener alguna consecuencia más allá de la vaciada, sino, o sea, que realmente hubo una afectación fuerte en el personal, porque incluso se manejaron amenazas. Entonces, en ese sentido, yo digo, en el campo de la salud mental, las cosas pueden ser mucho más difusas. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Muchas gracias, profesor. Bueno, en el concepto de accidente de trabajo, insisto, artículo 3º, ley 1562 del 2012, especifica que para que sea accidente es o lesión física, y en la versión del 2012 se incluyó la lesión psiquiátrica. Pero se entiende como lesión psiquiátrica para que tenga la connotación de accidente de trabajo, la que generó un trauma
y un estrés postraumático en la persona. O sea, bueno, lo que pasa es que esto es un evento mucho más circunstancial, ¿no? Este es un evento de una discusión más ligado o más asociado a temas de clima laboral, ¿sí? Que claro, yo en ese momento y puede que durante todo el resto de semana estoy afligido, estoy golpeado, estoy desmotivado porque tuve ese percance con esa persona, pero digamos que a la luz de la norma, para que entre a considerarse accidente de trabajo, es un evento de impacto emocional severo que genera afectación psiquiátrica a posteriori, sí. O sea, sí hay eventos que han ocurrido de ese tipo. Por ejemplo, en Copetrán, aquí en Copetrán pasó un caso de una vez de un conductor de un bus que venía de Bogotá hacia Bucaramanga y llegando a Oiva, una mula se parqueó, y literal una mula se parqueó en una curva o se varó en una curva y no puso ninguna señalización. Y el bus viene y se choca contra esa mula que estaba en la curva, pero detrás del bus viene un carrotanque cargado de gasolina. Y el carrotanque se choca contra el bus, entonces el bus queda ante la tractomula y el carrotanque se prende. Y se empieza a quemar todo. Y el conductor del bus queda atrapado entre el volante y las piernas y no es capaz de salirse. Y todo el mundo rompe los vidrios y todo el mundo se sale por las ventanas y todo el mundo grita en histeria y se empiezan a explotar las llantas del bus del calor y el tipo asume que ahí se va a morir. Ya él ve pasar su vida en un segundo en sus ojos y él asume que ya se va a morir ahí. Y sin embargo lo logran sacar. Ileso, no tiene cortaduras, rasguños, etcétera. A hoy, 10 años después, no es capaz de subirse a un bus. No es capaz de subirse a un bus. Hace poco, el año pasado, hicieron el intento de como mirar a ver qué se podía hacer de a poquito y lo mandaron en un recorrido de acompañante. En un recorrido corto, Bucaramanga, Barranca Bermeja. Llegando a Lebrija, abrió la puerta y se botó del bus en un ataque de pánico. Eso sí fue tipificado como un accidente de trabajo por perturbación psiquiátrica, porque fíjate, todo lo que implicó y hasta dónde llegó esa afectación en esa persona. Lo mismo que pasa con los funcionarios de la fiscalía que le matan a un compañero y se le mueren los brazos y viven todo el tiempo pensando que por ser investigadores los van a matar, los van a secuestrar. Son de ese tipo de situaciones. Esto es un tema más de tratarlo en comité de convivencia, en mesas de mediación, porque no alcanza a tener esa connotación de decir fue un accidente de trabajo como tal. No, en primera instancia eso ya es de la justicia ordinaria, o sea, eso ya tiene. Sí. No, ya es la justicia la que determina si se da por muertos y ya para que se proceda con todos los trámites legales, si es de la ARL, si es del fondo de pensiones, pero ahí sí ya es a la luz de la justicia. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención, por su participación.